Propósito de introducir el concepto o la idea de trabajo y energía. Y quiero iniciar esta discusión pensando un problema interesante, que es el problema de una masa atada a un resorte, y un resorte ideal en este caso particular, lo que nos va a llevar a un tipo de fuerza que claramente está dependiendo de la posición del objeto. En partes pasadas de nuestro estudio de la física mecánica hemos estudiado fuerzas que particularmente resultan ser fuerzas constantes. Fuerzas constantes. Es decir, la magnitud de estas fuerzas no cambia con el tiempo. No cambia con el tiempo. Y su dirección tampoco cambia. Tampoco cambia su dirección. Y la idea es que no todas las fuerzas en la naturaleza cumplen estas características en particular. Es decir, estas son características muy particulares de algunas fuerzas en especial que se presentan en la naturaleza. Pero la mayoría de fuerzas que podemos ver en el día a día, en nuestra realidad, son fuerzas que son función del tiempo. Fuerzas que son función de la posición, es decir, de dónde está ubicada la partícula, o fuerzas que son tanto función como de la posición y del tiempo. Y esto hace que las leyes de Newton, y en particular la segunda ley de Newton, sea más compleja de formular para estas fuerzas. Sabemos que la segunda ley de Newton establece que la fuerza es igual a la masa por la aceleración del cuerpo, que está experimentando toda esta sumatoria de fuerzas, esta superposición de fuerzas sobre sí mismo. Pero nosotros sabemos que la aceleración del cuerpo no es más que la tasa de cambio instantánea de la velocidad con respecto al tiempo, o más específicamente y equivalentemente, la aceleración es la segunda derivada de la posición de la partícula con respecto al tiempo. Entonces, estas tasas de cambio de acá están relacionando la dependencia temporal tanto de la velocidad como de la posición de la partícula. Es decir, nosotros habíamos podido encontrar la velocidad de una partícula como una función explícita del tiempo, y habíamos podido encontrar la posición de una partícula como función explícita del tiempo. Y esto nos lleva a funciones que tienen alguna naturaleza en particular. Pueden ser funciones de diversos tipos: funciones lineales, funciones potenciales, funciones polinomiales, funciones exponenciales, etc. Y dependiendo de qué tipo de función describa el movimiento de la partícula, también vamos a tener cómo van a ser esas tasas de cambio en particular, es decir, la velocidad y la aceleración. Entonces, de cierta forma, la sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo nos lleva a un problema matemático donde, si queremos poder determinar la posición de la partícula o su velocidad, una vez conocemos su aceleración, conociendo la suma de agentes externos sobre sí mismo, nos lleva a un problema matemático, que es solucionar una ecuación diferencial de segundo orden para poder determinar la aceleración de la partícula. Entonces, la pregunta que nos puede surgir ahora es: si teníamos fuerzas constantes, hallar la aceleración era un problema simple, porque se reducía a solucionar las ecuaciones de movimiento del cuerpo o de los cuerpos, y la aceleración se despejaba de un sistema de ecuaciones lineales. Pero si tenemos fuerzas que dependen del tiempo y fuerzas que dependen de la posición, debemos esperar esas mismas dependencias para la aceleración. Entonces, la pregunta es: ¿cómo podemos atacar un problema de esos con nuestras herramientas en física? Y una primera respuesta formal a eso
viene de un concepto matemático y físico que vamos a introducir a continuación y que tiene que ver con una ley o un principio fundamental de la naturaleza que está relacionado con el concepto fundamental de energía. Bien, y para eso vamos a estudiar un primer ejemplo que es este sistema de la masa atada a un resorte de masa despreciable. Vamos a ver que la fuerza que ejerce el resorte sobre la masa, la vamos a llamar F sub R, va a ser una función explícita de la posición del resorte. Entonces, en la siguiente sección vamos a ver precisamente este resultado. Hola de nuevo, estamos en la segunda sección de nuestra explicación. Ahora vamos a entrar a considerar nuestro ejemplo. Entonces vamos a suponer que tengo una masa M, un bloque de masa M, ligado, es decir, está conectado, está sujeto a un resorte y este resorte tiene una masa despreciable, es decir, esta masa es muy pequeña. En pocas palabras, como aproximación, podemos considerar que esta masa es muy cercana a cero. Esto es únicamente una aproximación. Este resortico está sujeto a esta pared y acá hemos colocado nuestro marco de referencia, es decir, acá nos tenemos nuestro eje horizontal y nuestro eje vertical y esta pared de acá es una pared que está completamente en reposo con respecto a la tierra y el suelo también está en reposo con respecto a la tierra. Ahora bien, voy a aplicar una fuerza externa buscando mover al resorte. Naturalmente acá voy a hacer una pequeña suposición y es que la fuerza de rozamiento entre la superficie del bloque y el suelo es despreciable también. Es de magnitud despreciable. No tengo que tener en cuenta esa fuerza en este problema. Entonces, yo empiezo a aplicar una fuerza externa sobre el bloque buscando moverlo. Como el bloque está ligado al resorte, el bloque experimenta dos fuerzas. Está experimentando una fuerza, que es esta fuerza externa que aplico. Puede ser que haya conectado una cuerda acá y estoy transmitiendo la fuerza a través de la cuerda ideal. Y la otra que es la fuerza que está haciendo el resorte en respuesta a el movimiento que está haciendo el bloque. A medida que el bloque empieza a moverse lateralmente en dirección horizontal, este resorte empieza a deformarse. Y a medida que el resorte empieza a deformarse, nosotros podemos observar, nosotros podemos hacer esa experiencia, podemos llegar a esa conclusión empírica. El resorte empieza a oponerse a que yo lo deforme. Esta oposición empieza a hacerse más intensa o de mayor magnitud a medida que yo deformo más el resorte. Entonces, si yo produzco una deformación en el resorte que llamaré delta L, que es un cambio de la longitud inicial del resorte a una nueva longitud, voy a observar que esta fuerza parece ser mayor, es decir, tengo que aplicarle una mayor fuerza al bloque para poder sacar del estado de reposo al bloque, es decir, para poder estirar este resorte necesito aplicar una mayor fuerza. Entonces, a medida que voy alando el resorte, esta fuerza parece crecer conforme yo voy jalando el resorte. De acuerdo a este marco de referencia, la flecha de color café, de color naranja oscuro, nos está mostrando la posición o el vector de posición de la partícula. Estamos claramente en una dimensión en dos instantes de tiempo. Es decir, acá tengo la posición de la partícula en un instante de tiempo inicial. Es decir, en pocas palabras, esta ecuación la puedo escribir como una posición en un tiempo inicial a lo largo de la dirección y. Y esta sería la función de posición de la partícula como función del tiempo. Posteriormente, luego de una ventana de tiempo, la partícula se encuentra en una nueva posición para el instante de tiempo que llamaré t final. Entonces, esto me está dando a mí el vector de posición de el objeto atado al resorte y el cambio de posición que está experimentando el resorte
delta R va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Y lo que yo puedo observar, o la observación experimental que puedo hacer, y es un primer modelo para describir esta situación, es que la magnitud de la fuerza que ejerce el resorte buscando restituir su posición de equilibrio es directamente proporcional a qué tanto se ha deformado este objeto. Naturalmente estamos suponiendo que este objeto es completamente ideal. En la realidad, estos objetos, los resortes, cuando empiezan a sentir agentes externos, llegan a un momento en que no restituyen su posición de equilibrio. Eso se conoce en física como la fase plástica del resorte. Entonces, lo que yo puedo concluir es que la fuerza, la magnitud de la fuerza es proporcional a qué tanto he deformado el resorte. Otra observación fenomenológica que puedo hacer es que la magnitud de la dirección de esta fuerza siempre es contraria al desplazamiento. Es decir, la fuerza que ejerce el resorte sobre el bloque se quiere oponer a la deformación del resorte. Entonces, si yo quiero escribir estas conclusiones en términos de una ecuación, podemos llegar o plantear un resultado conocido en física como ley de Hooke. Y la ley de Hooke sintetiza brevemente estas ideas que estoy describiendo, y es que la fuerza que ejerce el resorte sobre el bloque busca restituir la posición de equilibrio del resorte, y su magnitud crece conforme crece la fuerza externa o conforme crece la deformación aplicada sobre el resorte. Entonces, en este caso, el signo menos que estoy colocando acá me está indicando que esa fuerza está yendo siempre en contra de la deformación que sufre el resorte y es directamente proporcional a la deformación del mismo. Entonces acá vamos a introducir una constante que la voy a llamar la constante K sub E, que vamos a conocer como constante elástica del resorte, y acá vamos a colocar el delta L, bien, que es básicamente el desplazamiento o deformación que ha sufrido el resorte. Entonces, este término que está acá es la deformación del resorte. Y como hemos elegido nuestro marco de referencia, esa deformación coincide con el cambio de posición. La magnitud de esa deformación coincide con la longitud del cambio de posición de la masa que estamos estudiando. Entonces, lo que estoy viendo acá es que yo podría escribir entonces la fuerza del resorte, o la fuerza que está ejerciendo el resorte, como menos la constante elástica por este delta L, que no es más que la posición final del resorte, que en general va a ser función del tiempo, menos la posición inicial que tenía este en la dirección Y, que es la dirección de desplazamiento. Entonces, claramente esto me está mostrando que en el fondo la fuerza que ejerce el resorte es función explícita de la posición del resorte. Entonces tenemos una fuerza que es función de la posición. Es decir, en pocas palabras, la fuerza que está ejerciendo el resorte es estrictamente una función de la posición del resorte. Es decir, depende de esa coordenada X. Entonces tenemos una función explícita de la posición. Función explícita. Eso quiere decir que esta fuerza no es una fuerza constante. No es una fuerza constante. Y al no ser una fuerza constante, entonces si yo quiero utilizar la segunda ley de Newton para estudiar la aceleración de este sistema, debo entender que debo solucionar
un problema matemático y es poder integrar 2 veces esta ecuación para obtener la aceleración del sistema. En pocas palabras, esto me va a llevar a una ecuación que me da que la aceleración es igual a la fuerza que es función de la posición sobre la masa. Y el reto matemático en este momento es poder integrar esta ecuación. Y eso nos va a llevar a un resultado súper interesante que vamos a presentar a continuación. Hola de nuevo. Entonces vamos a continuar en la discusión que estábamos previamente. La idea en la que estábamos era que la fuerza, en este caso, podía ser función de la posición y debe, pues como sabemos, cumplir la segunda ley de Newton. Vamos a trabajar esto para hacer más sencilla la discusión, lo vamos a trabajar en una dimensión. Vamos a estudiar nuestro problema en una dimensión. Entonces vamos a concentrarnos únicamente en la fuerza a lo largo del eje X. Entonces vamos a considerar solamente una componente, de tal forma que esta ecuación la podemos escribir de forma escalar, porque lo estoy considerando en una sola dimensión. En una sola dimensión. Vuelvo a recordar esto porque es muy importante. La fuerza es un vector, pero para simplificar mi discusión, voy a pensar que esto sucede únicamente en una dimensión, de tal forma que la fuerza F a lo largo del eje X es una función de la posición de la partícula, es decir, depende de dónde está ubicada la partícula. Entonces recordemos eso, es una función de la posición. Listo. Sabiendo eso, entonces tenemos que se cumple que masa por aceleración en X es igual a una función de la posición. Y esto nos lleva entonces a la ecuación que nos dice que la masa por la derivada de la velocidad de la partícula con respecto al tiempo es igual a la fuerza que es función de X. Entonces, el reto de la física mecánica es poder encontrar la velocidad de la partícula y la posición de la partícula como funciones explícitas del tiempo si yo conozco los agentes externos, lo que me lleva a conocer la aceleración del sistema. En discusiones anteriores sabíamos que para conseguir ese resultado lo que debíamos hacer era integrar la velocidad, es decir, si yo integro la velocidad con respecto al tiempo, es decir, efectúo la integral desde un instante de tiempo inicial hasta un instante de tiempo final de la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, eso me va a dar, disculpen acá, omití el diferencial de tiempo, eso me va a dar explícitamente la velocidad de la partícula como función del tiempo. Y si yo quiero obtener la posición de la partícula, debo integrar la velocidad como función del tiempo. Entonces, esto que está acá se vuelve un problema matemático de integrar una ecuación. Integrar una ecuación. Y como esta ecuación está escrita en términos de diferenciales, se conoce como una ecuación diferencial. Integrar esta ecuación que tenemos acá con respecto al tiempo es muy sencillo porque podemos valernos del teorema fundamental del cálculo. Entonces, esta integral de acá nos da este resultado de acá gracias al teorema fundamental del cálculo. Entonces, básicamente, en la cinemática concluimos que b como función del tiempo menos b inicial es nada más y nada menos que la integral desde el instante de tiempo inicial al instante de tiempo final de la aceleración que en general es función del tiempo de tiempo. Esa es la idea fundamental de la cinemática.
Pero acá tenemos un problema bastante complicado. El problema bastante complicado es que esta fuerza no es función del tiempo, sino es función de la posición. Si nosotros tratáramos de integrar esto, obtendríamos algo como lo siguiente. Obtendríamos la integral desde el tiempo inicial hasta el tiempo final de la masa por la derivada de la velocidad, que es función del tiempo, con respecto al tiempo, por el de tiempo. Y sería equivalente a tratar de integrar esta expresión que está acá. Tratar de integrar la fuerza sobre el tiempo. Pero entonces eso es problemático porque esta expresión que está acá es función estrictamente del tiempo. Entonces la pregunta es cómo podemos afrontar esa integral que tenemos ahí, cómo podemos enfrentar aquella integral que tenemos en este caso, porque esto es una función explícita de la posición, es decir, lo que podríamos esperar o lo que podríamos directamente integrar es realizar la integral desde una posición inicial hasta una posición final de la fuerza, que es función de la posición con respecto a dx. Esta integral podemos efectuarla sin mayor problema si conocemos esa función explícita de la posición. Pero no es el caso de lo que tenemos acá, porque no podemos resolver esto debido a que esta integral de acá está efectuándose sobre el tiempo. Y esta de acá es una función que no depende de forma explícita del tiempo. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es mirar cómo podríamos llegar a la solución de este complejo dilema matemático. Hola de nuevo, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? Vamos a continuar con nuestra discusión. Habíamos observado que teníamos un problema matemático complicado y era que teníamos que lidiar con la fuerza como función de la posición y sabemos que esto pues cumple la segunda ley de Newton, que es igual a la masa por la aceleración del cuerpo. Y esto nos lleva al siguiente problema matemático, y es que tenemos la fuerza como función de la posición igual a la masa por la derivada de la velocidad de la partícula con respecto al tiempo. Y sabemos que esto nos lleva a un problema de integración complicado. Sin embargo, para solucionar este problema complicado vamos a utilizar el siguiente truco. En vez de tratar de integrar esta ecuación con respecto al tiempo, que es lo que haríamos de forma estándar, voy a tratar de integrar esta ecuación con respecto a la posición. Entonces voy a integrar esta ecuación para una posición inicial en la cual se encuentra la partícula al principio hasta una posición final en la cual queda la partícula, integrando la fuerza que depende de esa posición en un dx. Y entonces eso implica que voy a tener que integrar esta ecuación del otro lado, también desde una posición inicial hasta una posición final, en un dx. Pero de nuevo sabemos que el problema reside en que este pedazo de acá es una función que depende del tiempo explícitamente y no de la posición explícitamente. Entonces, esto se convierte en la integral desde una posición inicial hasta una posición final de la fuerza como función de x dx igual a, si la masa es una constante y no depende ni de la posición ni del tiempo, puedo extraerla de la integral y se volvería la integral desde la posición inicial hasta la posición final de la derivada de la velocidad con respecto al tiempo por dx. Entonces, de nuevo, tenemos un dilema complicado. Y es que esta integral de acá, efectivamente, pues la estoy haciendo toda con respecto a la posición, y esta integral de acá la estoy haciendo también toda con respecto a la posición. Y este término, como ya dije, este pedazo de acá es una función explícita, es del tiempo y no de la posición. Para solucionar este problema hay un pequeño truco que podemos utilizar, implementar partiendo de los diferenciales. Y es que este diferencial de x lo puedo ver obviamente infinitesimalmente como una razón entre cantidades finitas. ¿Listo? Es decir, lo puedo pensar como una razón entre cantidades finitas y puedo ver este dx como dx dt dt.
¿Listo? O sea, son elementos diferenciales, son infinitesimales, pero entonces voy a trabajarlos en un rango en el cual yo pueda verlos como un cociente de cantidades diferenciales que puedo simplificar de esta forma. Entonces, voy a partir de que puedo escribir este diferencial de x de esta forma. ¿Listo? Entonces, esto de acá lo puedo ver como dx de t por dt. Y dx de t no es nada más que la velocidad de la partícula con respecto al tiempo por el dt. Entonces, eso quiere decir que este diferencial de x lo puedo de alguna forma reescribir como b de t. Es decir, para intervalos de tiempo muy pequeños, básicamente lo que estoy diciendo es que puedo pensar que la velocidad es aproximadamente constante en ese intervalo. Es decir, yo puedo pensar todo el movimiento, obviamente, como variaciones complicadas de la velocidad con respecto al tiempo, pero hay ventanas de tiempo lo suficientemente pequeñas en las cuales yo puedo considerar la velocidad como una constante. Eso me lleva a poder reescribir el de x simplemente como b de t en ese instante de tiempo particular. Es decir, me estoy parando en ese instante de tiempo particular donde yo puedo ver a lo largo de una ventana de tiempo muy pequeña la velocidad como aproximadamente constante en esa región. De tal forma que entonces yo puedo reescribir esta ecuación que tengo acá de la siguiente forma. Puedo reescribir esa ecuación como les voy a mostrar a continuación. Entonces puedo escribir la integral desde la posición inicial hasta la posición final de la fuerza que depende de x igual a la masa por la integral desde un tiempo inicial hasta un tiempo final, porque estoy cambiando la variable acá de la derivada de la velocidad, que es función del tiempo, con respecto al tiempo, por el de x, que lo puedo ver como velocidad como función del tiempo por el de tiempo. Listo, recordemos que acá estoy pensando que en una ventana de tiempo muy pequeña, yo puedo ver que la velocidad en esa ventana de tiempo es aproximadamente constante, cercana a ese instante particular de tiempo. Teniendo esta idea en mente, entonces puedo reescribir mi integral, la puedo reescribir de una forma un poco mucho más sencilla. Sin embargo, la pregunta ahora es cómo podemos integrar este término complicado que nos está apareciendo acá. Y para eso vamos a hacer uso de otro truco matemático que vamos a ver a continuación. Hola, vamos a continuar con nuestro trabajo. Estábamos pensando en este problema complicado en el cual ya hemos simplificado un poco nuestra integral, pero aún así nos aparece este término de acá que está un poco como raro. Vamos a pensar cómo podemos trabajar ese término. Para pensar cómo trabajar ese término, vamos a pensar cuánto nos daría la siguiente derivada con respecto al tiempo. Entonces voy a derivar con respecto al tiempo la siguiente cantidad. Voy a derivar la velocidad de la partícula elevada al cuadrado con respecto al tiempo. Entonces, evaluar esta derivada implica hacer uso de la regla de la cadena. Entonces, naturalmente, esto nos va a dar 2 por la función interna, que sería velocidad con respecto al tiempo, por la derivada interna, que sería la derivada de la velocidad que depende del tiempo con respecto al tiempo. Y ahora podemos notar el porqué del truco. Ese término que está acá es casi que básicamente este mismo término de acá que tenemos dentro de la expresión, salvo por un factor de 2. En pocas palabras, el término velocidad de tiempo por derivada de la velocidad con respecto al tiempo de tiempo, lo puedo ver simplemente como un medio de la derivada temporal de la velocidad al cuadrado de la partícula. Entonces pudimos reescribir este término de una forma más sencilla. Y ya vamos a entender por qué nos es conveniente matemáticamente hacer este resultado.
Volvamos a nuestra expresión. Nos va a quedar la integral desde la posición inicial hasta la posición final de la partícula de la fuerza de la partícula que depende de la posición de x, y eso nos está dando igual a la masa por la integral de t inicial a t final de la velocidad, que es función del tiempo, por la derivada de la velocidad, que es función del tiempo, de tiempo. Y entonces yo ya identifiqué que este término de acá lo puedo reescribir. Entonces me va a quedar que la integral desde la posición inicial hasta la posición final de la fuerza que depende de x es igual a la masa por la integral desde el tiempo inicial hasta el tiempo final de ¿quién? Esto de acá ya aprendí que lo puedo escribir como un medio de la derivada temporal total de la velocidad al cuadrado, que es función del tiempo, por de tiempo. Y acá está la razón de este truco. Esto es la integral temporal de una derivada temporal total. Y eso es algo que yo ya sé integrar de forma muy sencilla. ¿Por qué? Porque yo ya conozco el teorema fundamental del cálculo. Entonces, naturalmente nosotros ya conocemos cuál es el valor de esta integral. Utilizando el teorema fundamental del cálculo, eso me va a dar la integral desde posición inicial hasta posición final de la fuerza, que es función de la posición de x, igual a la masa por este factor 1/2 es una constante, entonces saldría masa sobre 2. Y esta integral, el teorema fundamental me lo dice, ya que es la integral de esta derivada, es la función evaluada en un tiempo inicial menos la función evaluada en un tiempo inicial. Entonces me da la velocidad al cuadrado, que es la función que estoy derivando e integrando, evaluada al instante de tiempo final, menos la velocidad al cuadrado evaluada en el instante de tiempo inicial. Entonces he llegado a un resultado súper interesante. Y es que he encontrado que la integral de la posición final hasta la posición inicial hasta la posición final de la fuerza f de x me da una relación entre la velocidad final y la velocidad inicial de la partícula. Y esta relación básicamente yo la puedo escribir de la siguiente forma. Multiplicando acá tendríamos un medio de la masa de la partícula por la velocidad en el instante final o en el instante de tiempo t menos al cuadrado menos un medio de la masa de la partícula por la velocidad en el instante de tiempo inicial al cuadrado. Y esto entonces acaba de establecer una relación que me permite calcular esta integral de forma explícita para ese problema. Es decir, de cierta forma me está brindando una solución directa y analítica al problema. Me está estableciendo una relación que sucede o se da si tengo fuerzas que dependen de la posición y quiero integrarlas para resolver la velocidad de la partícula. Naturalmente acá, como tengo la velocidad al cuadrado de la partícula y estoy integrando esto en una dimensión, este pedazo de acá es un escalar, es decir, esto es un número real. Y como estoy integrando solamente una componente de la fuerza, eso también me da un número real. Es decir, que esta ecuación que tengo acá es una igualdad escalar, Y quería llegar a este resultado porque, partiendo de un problema estrictamente matemático, que era poder integrar la ecuación de movimiento de la partícula, llegué a una relación que tiene una connotación fundamental en la física. Y es que vamos a ver fenomenológicamente que esto que está acá corresponde a lo que definimos en física como trabajo. Y esto que está acá corresponde a lo que definimos físicamente como energía cinética. Entonces,
a partir de la solución de un problema matemático hemos llegado a cantidades que tienen valor y significado físico. Y esto que acabamos de escribir acá es lo que vamos a conocer como el teorema trabajo-energía. Y vamos posteriormente a expandir esto en un siguiente video a el problema donde hay fuerzas en varias dimensiones. Entonces este es nuestro teorema trabajo-energía. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad para aterrizar un poquito más estos conceptos.